13, ¿no? 2013. Y para este primer trimestre, pues estoy preparando, algunas ya están preparadas, charlas que a mí me parecen muy interesantes y que a vosotros también me parece que os gustarán. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, la de hoy, pues vamos a hablar sobre la revolución interior. Una revolución que hay que realizar. Revolucionarse internamente es cambiar, es transformar, es convertirse en aquello que uno es y que ignoramos. ¿Os dais cuenta si es importante? Y después hay un par de conferencias sobre el guardián del umbral, el mayor y el menor. No sé si habéis oído hablar sobre el guardián del umbral, el mayor y el menor. Y luego hay dos conferencias más sobre el verbo, el sonido y la palabra. El verbo, el sonido y la palabra. Y luego hay 5 conferencias sobre el desenvolvimiento de los poderes superiores. Me parece que es el título. El desenvolvimiento de los poderes superiores que están en nosotros y que deben de aflorar. Es nuestra obligación hacer que afloren, porque si no, nunca los conoceremos. Es la fruta escondida en el hombre y hay que encontrarla y gustarla. Y después hay 2 más, no recuerdo, estarán en el programa, no recuerdo los títulos. A mí me parece que son unas conferencias que serán interesantes. Yo cuando las hice hace varios años y ahora las he repasado, las he puesto en limpio, pues recuerde que disfruté muchísimo cuando las daba. Así que como que la teosofía no es antigua ni moderna, la teosofía es siempre actual. Cualquier cosa que se haya dicho en el 1800 sirve para el 2013. Bien, el tema de hoy, pues, la revolución interior. Es un título que se ha dado muchísimas veces, porque cuando hablamos de cambiar internamente, estamos estableciendo una revolución. Pero en la actualidad hay cosas que están pasando por el mundo que requiere hacer una pequeña incursión hacia esta revolución o cambio. Porque si observamos detenidamente la crisis por la que en estos momentos toda la población de Europa está sufriendo, el gran desorden provocado por la mala gestión de aquellos que tienen precisamente la responsabilidad de gobernar, está llevando a una gran parte de nuestra sociedad al sufrimiento y a la reflexión. Reflexión por parte nuestra debe de ser en este sentido. Sufrimiento, como es natural, somos seres humanos, pero al mismo tiempo a la reflexión. Existe un gran parecido entre las revueltas que han marcado el curso de la humanidad y las crisis externas, las crisis internas que estallan casi inevitablemente un día u otro en la vida de cada uno de nosotros. En un momento u otro de nuestra vida, algo estalla en nuestro interior, algo que ha estado contenido, encerrado, escondido. Pero la conciencia del ser divino en el hombre está cansado de tener retenido algo que debe de ser sacado y transformado. Cuando el poder o también la voluntad personal no puede frenar precisamente las frustraciones que vamos acumulando a través del tiempo, un gran desorden interior
se está manifestando. No nos damos cuenta, pero un gran desorden interior se está manifestando, está intentando manifestarse, expresar ese poder contenido. Y entonces, generalmente, consolaciones tranquilizantes, químicos o psicológicos van logrando calmar esta tempestad, esta tormenta que hay en nuestro interior. Pero el proceso del rechazo se repite insidiosamente, preparando pues nuevas crisis y nuevos sufrimientos. ¿Por qué? Porque no aceptamos cambiarlos. Esto psicológicamente, si lo veis bajo este punto de vista, veréis que es una realidad si profundizamos en nosotros mismos. Entonces, la liberación hacia la cual tiende todo estudiante de teosofía, todos nosotros, le obliga o nos obliga a acabar con estos problemas psicológicos y sufrimientos que derivan precisamente de nuestro propio yo personal. No digo divino, de nuestro yo personal. Todo deriva de nuestro yo personal. Nosotros creemos que nuestro yo personal está en su sitio. Cuán equivocados estamos todos, a pesar que nos parece que sí, que lo tenemos todo más o menos a raya, que lo tenemos muy bien controlado todo. Pues no, nos lo parece. El parecer no quiere decir que sea real. Teniendo en cuenta el mundo humano en que vivimos está compuesto de individuos, como es natural, y que los problemas del mundo son precisamente los problemas de relación entre nosotros, entre los hombres, si eso lo tenemos en cuenta, entonces comprenderemos totalmente por qué el señor Krishnamurti dice que el problema del individuo es el problema del mundo. El problema del individuo es el problema del mundo. No hay separación. Lo que afecta al individuo afecta profundamente al mundo. Es por esta razón siempre que él decía: si usted cambia, el mundo cambia. Porque en realidad todo aquello que nos afecta, afecta al mundo. Entonces, entre paréntesis, el renacimiento del individuo se refleja inmediatamente y plenamente en el resto del mundo. Y cuando digo el renacimiento del mundo, el renacimiento del individuo, quiero decir el renacimiento de este individuo sobre las cenizas del individuo antiguo. Porque en ese cambio dejamos de ser lo que somos para ser otra cosa mejor. Por eso es como renacer nuevamente de nuestras propias cenizas, como el ave fénix. Así renacemos en el cambio. Somos una persona totalmente nueva, con unos mismos cuerpos que mantienen una adhesión total y absoluta al ser divino, porque el ser humano ha comprendido. Y eso es fruto de una reflexión y de utilizar una herramienta que está siempre a nuestra disposición y que es el discernimiento. Es la base fundamental del crecimiento del hombre.
sin este renacimiento del individuo, renacer nuevamente, porque hemos nacido físicamente y hemos de nacer espiritualmente estando en este mundo. Por lo tanto, ese renacimiento, ese volver a nacer en el mundo, pero dentro de un nivel espiritual, no puede haber revolución fundamental si no hay ese renacimiento. Y la revolución fundamental es indispensable para crecer internamente. Sin una básica revolución interior de valores, no es posible un orden real y duradero. Estamos haciendo aquí una serie de revelaciones en este sentido, por las que pasan todos aquellos individuos que se comprometen a conocerse a sí mismos. Se comprometen ante su propio espíritu, ante su propia alma, se comprometen a reconocerse a sí mismos. Que esta es la meta sagrada de todo ser humano, llegarse a conocer a sí mismo. Entonces es precisamente a nosotros a quienes concierne llevar a cabo esta revolución. Nosotros hemos de crear en nuestra intimidad esa revolución, transformar todas nuestras tendencias, liberarnos de todas ellas y mejorar un estado de conciencia que nos permita percibir la realidad de otros mundos, de otras dimensiones, a las cuales en nuestro estado de conciencia actual no tenemos acceso. Pero el no tener acceso no quiere decir que no existan. Esto es tremendo, hay que tenerlo en cuenta. Existen otras dimensiones en las cuales nuestro yo tiene acceso. Nuestro yo divino tiene acceso, pero nuestro yo personal no. Él está limitado a esa tercera dimensión densa, que es la del mundo físico. Y es la conciencia la que debe de irse liberando paulatinamente de esa atracción hacia el plano material físico denso. Y cuando la conciencia se libera, una ventana abierta le abre a unos horizontes hasta este momento desconocidos. Es como si estuviéramos encerrados dentro de una habitación y pensamos que estamos liberados. Esto es el cuento de la rana, ¿la conocéis? Con la historia de la rana y el pájaro, ¿no? Pues había una rana que estaba muy feliz abajo del pozo. En el pozo había muy poca agua, pero había unas piedras. Y la rana saltaba de una piedra a otra y ella se sentía feliz, contenta. ¡Qué grande es el mundo! Fijaros cómo salto y cómo me muevo. Y en estos momentos, pues un pájaro cayó. Herido de una ala, cayó dentro del pozo. Y el pájaro estaba triste. Estaba muy triste el pájaro, porque no podía volar. Y la rana, ¿pero qué te ocurre? ¿Qué no ves que estamos bien? ¡Qué feliz que somos aquí! Fíjate cómo salto, fíjate cómo vivo. ¿Qué es lo que podría estar pensando el pájaro? Que él cruzaba los horizontes y volverse a encerrar dentro de este pequeño claustro que era este receptáculo que era el pozo. Se sentía totalmente prisionero. Sí. Así se siente nuestra propia alma. Porque el alma es como un pájaro que busca la libertad. Y está encerrada en un calabozo, en una celda de carne. Y que no puede volar. Hemos de intentar que ese pájaro se libere. Y para que ese pájaro se libere, hay que trabajar dentro de esta revolución espiritual de hombre al ser divino. Así que
Solo cuando hemos creado en nosotros orden y paz dentro de nuestras propias vidas y estamos fuera de este caos que es el mundo, cuando puede haber comprensión precisamente de lo real, que en definitiva es aquello que nos puede traer precisamente alegría y felicidad. Esto, esa felicidad que siente el individuo cuando no está prisionero de nada y que se ha liberado precisamente de todo aquello que lo mantenía encerrado en sí mismo. La liberación es signo de iluminación, y vosotros ya lo sabéis. Estamos muy apegados al mundo físico, y si estamos apegados, somos prisioneros de él. ¿Prisioneros a través de qué? A través de los sentidos. Los sentidos los mantienen adheridos en ese mundo de manifestación que tiene infinidad de colores en los cuales los sentidos se sienten muy a gusto. Ahora bien, para nosotros, estudiantes de teosofía, estudiantes de ocultismo, después de años y años de estudio, de búsqueda y esfuerzos, parece que las cosas no cambian. He conocido durante tantos años, durante 40 años, dentro de la sociedad, he conocido, como comprenderéis, muchísimas personas dentro de la sociedad, con grandes esperanzas de crecer internamente, todos con grandes esperanzas de crecer internamente, pero no han hecho los esfuerzos suficientes, porque el cuerpo es muy tamásico. ¿Sabéis qué es el tamas? Es la inercia. La inercia nos tiene ganado el pulso. Y para que uno venza la inercia, hemos de alimentar sattva, la felicidad, trabajando precisamente con rajas, la mente. Rajas, tamas, sattva son las cualidades de la materia. Y por ahora, aunque no lo creamos, tamas tiene una gran fuerza. Bueno, lo haremos quizás la próxima vida, me esforzaré un poco más. Es muy tarde, ya soy mayor, ¿para qué me voy a esforzar? El espíritu no tiene edad, porque el espíritu, queridos hermanos, es eterno. Entonces la inercia del cuerpo, que por ley natural envejece y muere el cuerpo, pero el espíritu es eterno. Y vosotros no sois el cuerpo. Tenéis un cuerpo a vuestra disposición. Yo diría, tenemos un cuerpo, porque yo también me cuento. Tenemos un cuerpo a nuestra disposición y nuestro deber es utilizarlo correctamente como una herramienta de trabajo. Esto es nuestro cuerpo, no es nada más que esto. Pero como estamos muy identificados con este cuerpo, lo cuidamos muchísimo. Que no envejezca, que no envejezca. Ay, ya cojeo, ¿qué pasará? Ay, que siento un dolor, ¿qué sucederá? Estamos por el cuerpo y olvidamos la esencia de vida que es el espíritu. El espíritu no tiene dolor. El espíritu no sufre, porque el espíritu es libre, pero necesita ese trabajo en esta peregrinación a través de los mundos físicos para vencer a la materia. Porque cuando vence la materia, es espíritu eterno y sabio.
cuando ha vencido la materia, que es lo que necesita la sabiduría total y plena para liberarse ¿de qué? De la ignorancia que nos rodea y que eclipsa la realidad del ser. ¿Veis? Un poco es por aquí que hemos de ir trabajando. Entonces, si vemos que las cosas no cambian, quizás nos sentimos algo molestos. Hablo a los estudiantes de teosofía. No os sintáis molestos. Haced el trabajo de Arjuna. Arjuna está dominado por los sentidos también. Y Krishna, el rey divino en el hombre, le dice: mata a tus enemigos, porque sus enemigos son los sentidos. Y cuando vencemos a los sentidos, cuando venzáis algún sentido que en un momento determinado os está llevando de cabeza, que lo tenéis aquí y queréis actualizarlo para sentir el gozo en vosotros, pero si lo vencéis, una vez vencido, sentiréis una felicidad indescriptible en vosotros, porque os daréis cuenta que el sentido, el deseo, no ha tenido el poder de arrastraros, que habéis sido más fuertes. Y cuantas veces más vayáis haciéndolo, os haréis más fuertes cada vez y tendréis la suficiente energía para vencer el deseo, la pasión, el egoísmo, y venceréis todos aquellos obstáculos que están en el camino del ser humano. Este es el trabajo de realizar. Entonces, hagamos honradamente alguna observación sobre este particular. ¿No será que los principios teosóficos los utilizamos a veces como meras consolaciones que nos ayudan a aceptar las dificultades cuando éstas llegan? Está bien, pero no es suficiente. No debemos consolarnos con esto. Está bien que de alguna manera nos haga fuertes para que cuando vengan las dificultades, pues las podamos pasar tranquilamente y sin sufrimiento. Bien, eso está muy bien porque la teosofía cambia la vida de las personas. Pero hay que ir más hondo, hay que profundizar más, porque no estamos en el ser, estamos en la periferia, dando vueltas a la periferia, y no penetramos hacia el interior. ¿Os dais cuenta? Quizás soy un poco fuerte con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que esto nos ayuda. Hay que hacer crujir los caminos que nos llevan a la divinidad. Hay que crujirlo todo esto, porque aunque a veces nos sentamos molestos, la realidad es la que cambia la situación, y esto es lo real. Pero el caso es que quizá nosotros no lo sabemos utilizar suficientemente, estas enseñanzas. No las utilizamos suficientemente para poder tratar el problema desde la misma raíz. Porque los problemas hay que tratarlos desde la raíz, no desde las hojas. A cada problema es obligación nuestra ir a la raíz. Posiblemente que nuestras reacciones ante situaciones problemáticas sean menos violentas en la actualidad. Estoy totalmente convencido que ya no son estas respuestas violentas que antaño posiblemente respondíamos, pero estas situaciones van cambiando, van siendo menos violentas, menos rencorosas, gracias precisamente a las ideas teosóficas que hemos comprendido. Esto es importante, que hemos comprendido. Hay muchas enseñanzas teosóficas que todavía no hemos comprendido, no porque no seamos capaces, porque no hemos profundizado.
¿Os dais cuenta? No hemos profundizado lo suficiente. Cuando profundizamos, ahondamos, buceamos en la enseñanza, el Espíritu habla a través nuestro. Y se nos abren ventanas mediante las cuales vemos las cosas con mayor claridad. Pero las crisis se suceden en nuestras vidas, como en la de todos los seres de este propio mundo. No somos distintos, por los mismos motivos y por las mismas circunstancias. Hoy por hoy hay crisis en nuestro interior, que lo mantenemos quietecito con el fin que esto no se dispare, porque éticamente nos estamos dando cuenta que no podemos actuar según de qué forma. Es pues esencial y urgente, yo diría, para todos nosotros en general, tratar de comprender por qué esto es así. ¿Por qué nuestro equilibrio interior es siempre tan frágil? ¿Por qué tan poco o nada cambia? En una ocasión, a la señora Besant, presidenta de la sociedad a nivel internacional, unas señoras se le acercaron y le dijeron: señora presidenta, somos un pequeño grupito de personas que meditamos, pero no logramos avanzar hacia adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y la señora Besant, que no se cortaba ni un pelo, ella le dijo: mire ustedes creen que no avanzan porque a cada meditación quieren saber lo que han adelantado. Mírenlo de año en año y entonces ustedes podrán hacer una composición del lugar y verán en qué estado de conciencia se hallaban antaño y cómo lo ven hoy en día. E independientemente de esto, les dijo, hay personas que llevan en la sociedad más de 40 años y han pasado por la sociedad teosófica como una maleta por... ¿Dónde dejan las maletas? Por una consigna. Han pasado una maleta como una maleta por una consigna. Y al cabo de 40 años van a buscar la maleta. Y encuentran que la maleta está exactamente igual que estaba a los 40 años, antes de dejarla. Pero con un añadido: llena de polvo. La mente llena de polvo. Porque en el trabajo oculto no se busca el desarrollo personal. Se busca precisamente eliminar todo aquello que no permite que el espíritu se manifieste a través de esta personalidad. Por eso se escribió un libro famosísimo, el primer libro que escribió la señora Blavatsky, y que se llama Isis sin velo, quiere decir sin nada añadido, porque en nuestras vidas lo que hacemos es añadir velos a esa luz interior, y le añadimos tantos velos que finalmente la luz interior queda eclipsada por los velos. ¿Veis? Y se trata de descorrer los velos para volver otra vez a esa luz interior, que es lo que dice el señor Sri Ram, que fue presidente de la Sociedad Teosófica y escribió un folleto que se llama Sed una lámpara de sí mismos.
porque somos una lámpara de luz. Es una manera de explicarlo. Somos luz. Y lo que es luz, cuando no hay nada que enturbie el paso de la luz, esa luz irradia a todo aquello que está por delante de nosotros. Y que podemos hacer un servicio extraordinario a toda la humanidad, porque esa radiación de luz eclipsa la ignorancia, por lo menos momentánea, a quien aquel la recibe. Por lo tanto, hay respuestas a estos interrogantes que hemos hecho. Si nada cambia, es porque, en primer lugar, no somos conscientes de nuestras dificultades internas, tal como éstas son. No las hemos observado, no las examinamos. Buscamos soluciones a un problema que no conocemos. Por eso hay la observación sobre de uno mismo y buscar el origen, la raíz del problema. Buscamos fuera, es decir, fuera de nosotros, buscamos fuera, al exterior, sin un previo trabajo de investigación interior. ¿Cómo podríamos encontrar el remedio adecuado? Porque claro, si buscamos fuera y no lo encontramos, ¿cómo podemos encontrar el remedio adecuado? Esto es importante. Vamos aquí ahora a dar unas indicaciones. ¿Cómo podemos encontrar el remedio adecuado? El maestro interior, el maestro, el amigo espiritual, la enseñanza puede ayudarnos. Nadie nos dirá lo que debemos de hacer. El maestro interior, el amigo espiritual en nosotros, la enseñanza puede ayudarnos, pero es necesario saber qué es lo que andamos buscando. Primero, ¿qué es lo que andamos buscando? Es por todo ello que tenemos nosotros necesidad de ayuda y de luz para poderlo aclarar. Y para ello tenemos literatura más que suficiente para poder encontrar la solución de todos nuestros problemas. Aunque no lo creáis, aunque ignoréis el problema existe. Y existe en cada uno de nosotros, por el momento, hasta que hayamos vencido el poder de los sentidos. Mientras no lo hayamos vencido, el problema existe. Y si existe un problema en nosotros, existe un problema en el mundo. Porque si hay problema en el mundo, el problema es de los hombres que estamos en este mundo. El mundo no tiene problemas. El problema del mundo es el problema del hombre. Krishnamurti, él dice que la dificultad no reside en el problema mismo, porque podemos pensar que la dificultad está en el problema, sino en la forma en que nosotros abordamos el problema. Cuando hay un problema, ¿cómo lo abordamos? ¿Con violencia? ¿Con satisfacción? ¿Con ganas de que se vaya, que se pierda, que se funda? Queremos una respuesta rápida para estas cosas siempre. Queremos que la cosa se haga rápida, que desaparezca. Una conclusión. Lo que de hecho representa entonces una huida. Huimos del problema. No queremos comprender las dificultades. Y es una gran tontería, porque el problema, si no lo solucionamos, se presenta en la próxima esquina. Porque el problema está ahí, porque debe de ser solucionado. Y si se presenta, es porque quiere transformarse. Si no, no se presentaría, se mantendría oculto.
pero en fases de nuestra existencia aquí estamos para ir quemando fases y transformando aspectos de nuestras vidas. Estamos aquí para esto. Hay momentos en que estas fases se presentan. Y entonces hay que hacerles frente, hay que atenderlas y ver de qué manera podemos solucionarlas. Queremos escapar de ellas. Esa es la... Perdón. Hoy por hoy esa es la realidad. Queremos escapar de estas situaciones. Porque cada uno de por sí mismo es a la vez el opresor y el oprimido. Nosotros somos al mismo tiempo el opresor y el oprimido. Hay también en nosotros pequeños, digámosle así, pequeños descontentos, malestar, frustraciones constantes, pero al mismo tiempo hay una especie de vigilancia policial. Hay una especie de vigilancia policial para mantener un orden aparente. El caso es que lo tomamos como si nada sucediera. Aquí no ocurre nada. Hasta el día en que el poder central del ser humano, que es el ser divino, no puede acallar al oprimido, y es cuando surge la crisis. El poder central de los gobiernos de Europa, no digo de ningún país, pero digo Europa, no pueden acallar al oprimido, y el oprimido sale a la calle. Eso que está sucediendo también en nuestro interior. No podemos acallar el oprimido, y el oprimido está sacando, y saca todo aquello que va a ser un problema para esta personalidad. Y si vencemos, será el gozo del espíritu y el gozo de esta personalidad por no haber caído de nuevo o de haber tropezado de nuevo con la misma piedra. Ahí está. Y estas crisis van a salir. Muchos nervios se van a presentar en nuestras casas, en nuestro trabajo y en la calle. Hay que estar atentos a todo esto, hay que observar y mantener la tranquilidad en nuestro interior. Que la paz es algo que hace que el individuo se mantenga siempre sereno. Y esto es lo que se precisa. No somos conscientes del camuflaje de los pequeños problemas. Se camuflan por dentro, por la mente, por las emociones, por todos los tentáculos de nuestro propio cuerpo, del desorden escondido bajo una apariencia de equilibrio, de oscuridad que conlleva todo este proceso. Hay todo un proceso de oscuridad y de desequilibrio que nos lleva a perder precisamente la paz y la serenidad. Y cuando llega una de estas situaciones, nos hacemos con una de aquellas frases hechas: ojos que no ven, corazón que no siente. Y he aparcado la cosa. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y no nos damos cuenta que esto es lo que precisamente hace la avestruz. Esto es lo que hace la avestruz: esconder la cabeza bajo el ala cuando presiente el peligro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Metemos la cabeza bajo el ala y cuando la sacamos, el problema está ahí. Porque el problema precisa ser solucionado. ¿Cómo lo veis esto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese poder central, el poder central en el hombre,
el yo superior en el hombre, está lleno ya hasta los bordes. Está lleno hasta los bordes de toda la problemática de los sentidos, porque se da cuenta que con estos sentidos no hay manera de transformar esa personalidad en lo que debe de ser, receptáculo del espíritu, porque el cuerpo, ¿qué es? El templo del espíritu. ¿Cómo puede ser un templo del espíritu con tanta suciedad que traen los propios sentidos? Imposible. Si el cuerpo ha de ser el templo del alma, hoy por hoy, dice la enseñanza oculta, en el nivel que nos encontramos, la sociedad entera, dice, está hasta los bordes. Y esta es la crítica gota, que hará rebosar brutalmente todos los aspectos psicológicos negativos, contenidos y ocultos tras esta máscara. Porque esto es la personalidad. Y el significado de personalidad es máscara. Esto es una máscara y estamos escondidos tras esta máscara, escondidos tras esta personalidad que con sutil hipocresía llamamos seriedad. Y yo me incluyo. Mis sentidos tienen todavía un gran poder, pero he comprendido. Y el comprender te da la fuerza de rectificar. Por eso es importante el estudio de la enseñanza, comprenderlo para llevar a cabo los fines mediante los cuales vamos a transformarnos totalmente de arriba abajo y vamos a convertir ese hombre o esa mujer en un instrumento útil a la conciencia del yo. Porque en realidad vosotros sois conciencia, no sois esta cantidad de carne, de sangre, de huesos, no, sois conciencia. Y la conciencia se supera a sí mismo. Y hoy por hoy, vuestra conciencia, que es divina y es espiritual, está limitada. Pues la vuestra y la mía, cuidado, cuando hablo no me acuerdo que yo estoy metido también. Está limitada por nuestros sentidos. ¿Os dais cuenta? La materia tiene un gran poder, pero no puede vencer al espíritu. El espíritu está ahora dominado por la materia y hemos de luchar. Y si luchamos y vencemos a la materia, nos convertiremos conscientemente en lo que siempre hemos sido, espíritu. Somos espíritu, pero no vivimos como espíritus. Porque la ignorancia nos tiene privada la realidad. Esto es como, vamos a ver, el sol sale todos los días, ¿verdad? Porque el sol es eterno, sale todos los días. Pero hay días que no vemos el sol, porque está nublado. ¿Qué es esta nube que corta los rayos del sol y no nos llegan? En ocultismo decimos, es la ignorancia. Porque estas nubes privan que la luz del sol nos toque y nos llegue. El símil es perfecto. La ignorancia, que es como una nube, priva que el yo divino, que es el ángel solar, lance sus rayos y puedan alcanzar e iluminar nuestra propia mente. Porque nuestra mente debe de ser iluminada. No tiene que estar trabajando constantemente con un aspecto objetivo, con cosas y sujetos y cosas que van a desaparecer. Son aspectos fenoménicos de la naturaleza que están ahora aquí momentáneamente, pero que van a desaparecer, como estos cuerpos que poseemos y que están a nuestra disposición, también son aspectos fenoménicos de la naturaleza y también van a desaparecer.
Hemos de pensar como espíritus porque somos espíritu y no podemos dejarnos vencer por la materia, que es algo que tiene que desaparecer, y nosotros somos perennes como espíritu. No perdemos la hoja, somos hoja perenne, no somos hoja caduca. De esta manera hemos de ver la vida. Somos la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, y la vida somos nosotros. Por lo tanto, hemos de comportarnos en la responsabilidad que se nos ha concedido. Porque en realidad nos hemos comprometido a purificar nuestra naturaleza inferior. Y no nos damos cuenta que todos los conflictos no solucionados contribuyen a entretener precisamente la oscuridad y la opacidad que caracterizan la mente humana en su conjunto. Yo no sé si es muy fuerte lo que os estoy diciendo, pero a mí me parece que estamos preparados para profundizar en este tipo de materia. Ya más que hablar de cuerpos astrales y de cuerpos mentales y de aspectos fenoménicos que la propia vida ofrece, porque nosotros estamos por encima de esto. Sabemos que tenemos un cuerpo astral y que tenemos un cuerpo mental, lo sabemos porque estamos trabajando con ellos. Tenemos un cuerpo astral que está cargadísimo de emociones, de pasiones, de deseos, de odios, de egoísmos, de vanidades. Estamos cargados de todo esto. ¿Para qué hablar tanto de todo esto? Es preferible hablar de aquellos aspectos mediante los cuales podemos nosotros ir transformando, diluyendo esta nube de ignorancia que envuelve nuestros sentidos. En estas condiciones, ¿cuál ha de ser nuestra eficacia para ayudar a los maestros? Porque lo que queremos es ayudar a que la humanidad se venza a sí misma, y queremos ser instrumentos de los maestros, de los sabios, para que esta realidad se pueda hacer extendible a toda la humanidad. Nuestra visión, aunque nos cueste creerlo, la visión, nuestra comprensión, la visión del mundo, la visión de nosotros mismos, aunque nos cueste creerlo, es engañosa. Nuestro discernimiento no es por el momento el más idóneo. Utilizar el discernimiento es la herramienta más eficaz que podemos encontrar para hacer el cambio. Pero nuestro discernimiento en la actualidad no es el más idóneo. La condición sine qua non es el estudio de sí mismo. De todo cuanto hemos dicho, la condición sine qua non es el estudio de sí mismo. Y eso debe ser un paso muy concreto y practicado cotidianamente todos. Todos conocemos, o todos conocéis, la famosa frase inscrita en el dintel de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo, conoceréis a los dioses y al universo entero. Esto se está diciendo siempre, porque la base fundamental de la enseñanza es que nos lleguemos a conocer a nosotros mismos más allá de lo que es una personalidad. Encontrar esa realidad de aquello que somos, que hemos sido y seremos siempre. Así que toda situación difícil en la que nosotros nos veamos implicados debe ser objeto de un examen atento y al mismo tiempo minucioso, sin escapatoria, sin excusa ni justificación. Ello pide ponderación, una cierta concentración y un mínimo tiempo dedicado a la observación de uno mismo.
estamos repitiendo con distintas palabras siempre aquello que debe ser hecho. Porque si no lo entendemos de una manera, lo podamos entender de otra. La base fundamental es hacer ese trabajo de introspección sobre de uno mismo. Generalmente es una actividad que acrecentada en la que nosotros buscamos alivio a ese malestar interior. Porque hay un malestar interior. Porque, claro, siempre guardamos las apariencias, pero hay un malestar interior. Porque no hacemos las cosas tal y como deben hacerse éticamente. Lo hacemos para justificarnos. Bien, deberíamos pararnos, mirar las cosas de frente y verlas en nosotros mismos. Pero el caso es que nosotros no sabemos pararnos y no sabemos tranquilizarnos, no sabemos quedarnos tranquilos y serenos para poderlo observar. Así que, por lo general, las personas, la calle, las distracciones, las vacaciones, son la mayoría de las veces un cambio de actividades. Un cambio de actividades a lo que estamos siempre haciendo. Pero cuidado, esto ocurre también con nosotros, pues nos cuesta enormemente pararnos. Necesitamos siempre movimiento. Y el espíritu no necesita movimiento. El espíritu necesita recogimiento en sí mismo. Silencio, tranquilidad y serenidad. Si las actividades materiales o físicas cesan, entonces toman el relevo las emocionales y las intelectuales. O sea que no dejamos nunca de hacer cosas. Hacemos cosas y cuando estas dejamos de hacerlas, entonces toman el relevo las emocionales y las mentales y siempre estamos en actividad. Y no hay manera de parar ese motor. Cuando en realidad podríamos sosegarnos y serenarnos y mantener un rato de silencio, y ahí veríais cómo las energías se recuperan de una manera acelerada y extraordinariamente benéfica para mentalmente, emocionalmente y físicamente. Pero desgraciadamente somos el juguete de un desorden interior. Por eso hablamos siempre de la revolución interior. Pero somos un juguete del desorden interior que nosotros mismos pretendemos ignorar cuando las circunstancias de nuestra vida son relativamente favorables, pero que constituyen al mismo tiempo un fermento de insatisfacción que va preparando las violentas crisis que no sabemos de qué manera eludir. Y esto es un trabajo que uno puede hacer por sí mismo. Es un trabajo de observación. Es un trabajo de ver realmente cómo me encuentro. ¿Qué es lo que está ocurriendo a través de este cuerpo? Voy a observar a la mente. Voy a observar los sentidos a través de las emociones. Y voy a observar este cuerpo cómo actúa y cómo se deja llevar. Esto es observar y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo a esta personalidad. Pero nosotros, para evitar todo este esfuerzo, porque esto requiere esfuerzo, esto de observarse a sí mismo no es una cosa fácil, porque requiere pues dejar de pensar, requiere dejarse llevar por los sentidos, no dejarse llevar por los sentidos y no hacer nada, sino simplemente observar.
dentro de una quietud interior. Observar, y cuando un pensamiento pasa, lo dejamos pasar, pero no lo seguimos, Lo dejamos pasar, pero no lo seguimos. Así que para evitar todo este esfuerzo de investigación, o yo diría también de indagación, quizás nos decimos cuando esta crisis surja, cuando esto surja, en un momento u otro, eso ocurrirá, aparecerá espontáneamente y entonces será el momento de tomar las medidas necesarias. Esto es lo que pensamos, esto es muy común y general en la humanidad. Cuando llegue, pues ya veremos. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Porque cuando llegue el problema, no vamos a saber cómo campear, cómo arreglarlo. Hay que observar y ver que este problema está ahí, pero ya sabemos que está ahí. Vamos a observarlo y vamos a ver de qué manera lo atraemos para transformarlo conscientemente. Porque habremos adquirido la fuerza suficiente como para haber vencido la resistencia de la materia, por lo menos en un 80%. Solamente con la observación. Por lo visto, esto es desconocer el trastorno interior que caracterizan precisamente estas crisis psicológicas que ahora la mayor parte de la humanidad está viviendo. Crisis psicológicas. Las tormentas emocionales son tan largas y duras de apaciguar como el rompimiento violento de las revoluciones políticas. Esto está sucediendo fuera y dentro. Es muy duro de transformarlo. Fuera, en las crisis violentas que vamos o que estamos observando, y por dentro, nuestras propias crisis, muy difíciles de solucionar. Difíciles, pero no imposibles. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. La felicidad, para ganársela hay que currársela. Hay que trabajarse para obtener la felicidad. Porque la felicidad no es de este mundo. Y si no es de este mundo, habrá que ganársela de alguna manera en algún momento. En realidad se necesita un tremendo esfuerzo, un tremendísimo esfuerzo y una gran maestría para que este trabajo que hablamos y que llamamos de orden interior pueda desactivar precisamente esa crisis interna que en estos momentos está aflorando en la mayor parte de esta población. ¿Por qué? Porque se están viviendo momentos difíciles. No cometamos el error de pensar que las crisis son simplemente para otros. Estamos dentro de este propio mundo y el mundo vive ahora generalmente una gran crisis. Y esa crisis la está provocando este centro, este orden interior, este centro de conciencia del yo ser, del yo divino. Dice que está ya hasta arriba, está rebosando y va a tener que lanzar esta última gota que hará rebosar precisamente el vaso. Nadie está cubierto de las reacciones o bruscas reacciones inesperadas, porque tal como este sabio que es Krishnamurti, en cada uno de nosotros él dice, hay la causa profunda que genera el descontento y el desorden interior. Sin esperar que estalle en forma violenta, quizás tendríamos que realizar cada día una revolución natural, cada día. Vaya, a ver, ¿de qué manera voy a cambiar? ¿Cómo algo voy a cambiar en mí mismo, no? Una revolución natural. La palabra revolución significa movimiento. La vida misma es una constante revolución. Todo va cambiando a medida que el hombre se lo propone. Existe ya en el hombre una cristalización que se llama el yo personal. Nuestro yo personal está cristalizado.
cristalizado por la materia. Y este es el que se opone precisamente, este yo personal, al movimiento de la vida, a las ondulaciones que la vida intenta incorporar en esa manifestación del yo. El sentimiento de separatividad, dice, engendra el deseo de seguridad y una tendencia al inmovilismo. Entonces nos movemos muy poco. Lo vamos a dejar aquí. Lástima, porque ahora venía lo mejor. Pero lo vamos a dejar aquí porque me parece que hay una actividad después. Por lo tanto, me parece que hemos dado bastantes pistas, hemos lanzado bastantes pistas mediante las cuales nosotros podemos irnos orientando dentro de este cambio, dentro de esta revolución interior, para renacer de nuevo y ser lo que siempre he sido, ser lo que somos y ser lo que eternamente seremos. Muchas gracias a todos. Que veo que son las 8 y algo más.